Iglesia en las Naciones. Recibamos desde los estudios internacionales de Telegracia, el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, Señor de Señores, al Doctor José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Bendecido con toda bendición. Un saludo a la amada que se edifica cada vez más con el verdadero evangelio. Ese evangelio que estuvo escondido por casi 2000 años y en el 73 se le abrieron las páginas para edificar a su amada. Bien, aquí en este conteo regresivo maravilloso, usted sabe que yo estoy esperando una recompensa desde el 73 hasta el 2012, son 39 años. Lo mismo que tiene el Viejo Testamento, 39 libros. 39 años de espera que he tenido que tener mucha paciencia en medio de mucha longanimidad, en medio de tanto vituperio, difamación, rechazo como de malhechores. Así nos tienen a nosotros como malhechores. El grado de apostasía ha sido tan grande que nos tienen a nosotros como gente mala y sin embargo nosotros haciendo tanto bien. Bien, antes de comenzar quiero enviar un saludo a mis hermanos cubanos, mi hermano Tomás, bendecido Tomás. Me dicen que tienen un seminario allá en Matanzas. El día 30 de octubre tienen un seminario de allá en Lisbeth, ¿verdad, Lisbeth? De Matanza. Sí. ¿Ah? Matanza, Matancera. Cárdenas Matanza. Cárdenas Matanza, exactamente, allí mismo. Tengo hasta la dirección y todo aquí. Bien, trataré de enviarle un saludito allá. A ver si puedo grabarles un saludo. Bueno, el tema de hoy es un tema maravilloso. Estuvimos hablando la semana pasada de cuerpos inmortales, la forma que tendrán esos cuerpos. Y en esta semana estuve mirando, el tema de hoy es los rudimentos y obras muertas. Y después le explico por qué. Al evangelio de la circuncisión desaparecer por tanto tiempo, el mundo religioso entró en un grado de apostasía tan grande al seguir rudimentos que había que dejarlos 2000 años atrás. Entonces, al seguir las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y alguien me escucha y dirá, este predicador no ama al Señor porque está diciendo que hay que dejar las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y no soy yo, el apóstol Pablo dice que para entrar en una perfección había que dejar las primeras enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque esas las hizo bajo el judaísmo y bajo el falso evangelio de la circuncisión. Pero esta apostasía, estos rudimentos le llevaron a una apostasía que cuando el Señor apareciera iban a tener los ojos tan llenos de adulterio, iban a tener tanto adulterio espiritual en sus mentes, que el Señor les aparecería como ladrón en la noche, les aparecería por televisión, en la prensa, le aparecería caminando entre ellos, pero ellos no pueden verlo. ¿Usted sabe cuánta gente yo saludo? A veces voy a cenar en un restaurante, a veces voy a algún lugar y yo digo, si esa persona no sabe quién soy yo, y aunque les hable, no pueden entender verdaderamente quién es el Señor. Mira cómo dice segunda carta a Tesalónica, capítulo 2, del verso 1 al 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fíjate que hay una reunión, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ahí Pablo ya estaba anticipando que Pedro iba a escribir, Juan, Santiago, iban a escribir unas cartas que iban a tropezar y a cegar el entendimiento de las personas. Entonces dice, nadie os engañe. Perdón, dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe, el verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjate lo que dice aquí, que el Señor no podía venir si no había apostasía. O sea que la apostasía en este caso hacía falta, porque el Señor no iba a venir encontrando a la iglesia en fe. Él ya había, en su sabiduría, tenía predestinado que la iglesia iba a estar en apostasía por causa de la desobediencia de los apóstoles. Entonces, cuando el Señor apareciera, iban a estar en ese grado de apostasía que no podían verlo. Bueno, y así ha pasado. Y mira cómo dice, y no vendrá sin que, dice, y se manifieste el hombre de pecado. Estos son los pastores que dicen que hay pecado. Y todo aquel amigo que me esté viendo ahora mismo que dice, no, es imposible que no haya pecado con tanta maldad en el mundo. Pues eso es parte de la apostasía. El que dice que hay pecado todavía en pie, eso es parte de ese efecto de esa apostasía. Y dice el hijo de perdición, lo identifica como hijo de perdición. Así que no te sorprenda de todos esos reverendos sacerdotes con todo su vestimenta y toda su ceremonia, que sean hijos de perdición. Van a haber muchas sorpresas en ese reino. Y como hemos dicho, no todo lo que brilla es oro. Y uno piensa, mira el papado romano como los respeta a la gente cuando llegan a los sitios. Gastan millones y millones de dólares en recibir la mentira. Eso es por el grado de apostasía que hay en la iglesia. Entonces, vamos a leer ahora donde hay un mandato a dejar esos rudimentos. Y hay un rudimento en especial que se me alumbró en esta semana, que yo nunca lo había tocado porque honestamente no lo entendía todavía no me había subido a la mente de Cristo. Dice Hebreos capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. No lo eche otra vez porque ya Jesús de Nazaret lo hizo. No podía la iglesia darse el lujo de seguir echando ese fundamento como usted lo ve en la iglesia los domingos celebrando misa, o usted lo ve en una campaña celebrando todos estos rudimentos de obras muertas, mandando al arrepentimiento, pasen al frente, arrepiéntanse. Eso es obras muertas de la fe en Dios, porque ya Dios quitó el pecado y quitó la maldición. Ahora dice aquí que el primer rudimento, como ya hemos hablado muchas veces, es el de la doctrina de bautismo. Número 1, sea bautismo por aspersión, sea por inmersión, sea el tipo de bautismo que sea, eso hay que dejarlo. ¿Lo has dejado ya? Todos aquellos que lo hemos dejado, hemos entrado en un grado de perfección. Entonces dice, de la imposición de manos. ¿Cuánto? Todavía yo prendo la televisión y veo al evangelista, pasen imponiendo manos. Y apóstol, ¿por qué? ¿Por qué eso es un rudimento? Porque tú estás completo en Cristo. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, de yo ponerte las manos, lo que te estoy poniendo es mi carne. Carne sobre carne. Cuando ahora lo espiritual no está en la carne, está en la mente. Entonces, se hace un rudimento yo ponerte las manos a ti cuando tú mismo tienes la autoridad para decir, recibo la vida de Jesucristo, del resucitado manifestado en mí, me declaro sano. No hay que imponerte manos. Y que le ponen las manos y que para sacarle demonios. Pues si ya tú sabes que el Evangelio dice que Él fue destruido,
que tú fuiste librado de la potestad del diablo, pues tú no necesitas que nadie te imponga mano a ti para nada. Es un rudimento. Y diga conmigo, hay que dejarlo. Dile al que está a tu lado, hay que dejarlo. Dile, ya lo dejé. Ahora puede haber un amigo que no lo haya dejado, puede haber alguien por ahí que está diciendo, no, en mi iglesia eso es sagrado, el bautismo, la imposición de manos, eso lo hace el pastor mío toda la semana. Bueno, porque está en apostasía, por eso es que él lo hace. Y trata de explicárselo para que tú veas lo difícil que se te hace tratar de quitarle ese rudimento. Ahora, hay un tercero aquí, bueno, hay dos más, pero yo no me atreví a hablar de la resurrección. Dice, el rudimento de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El de la resurrección de los muertos yo no lo entendía, pero la revelación sigue avanzando y ahora sí podemos entenderlo. ¿Por qué podemos entenderlo? Pues porque mira, ¿de qué vale de que uno resucite a un muerto? Él vuelve a morir. Lázaro fue resucitado y ¿qué le pasó? Se murió de nuevo. Otros fueron resucitados. Yo estuve leyendo aquí mismo en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 35, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fíjate que había una mejor resurrección. Oye, ¿será por eso, Irini, gracias Irini por este verso bíblico que Irini me envió en esta semana? Allá en Juan dice, déjame ver, Juan capítulo 20, mira cómo dice. En el capítulo 20, verso 16 y 17, dice, a Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate que le dijo, no me toques. ¿Sabe por qué le dijo no me toque? Porque ese era un cuerpo resucitado. Jesús resucitó de los muertos. Ahora, lo que venía, por eso es que es un rudimento la resurrección. Nosotros no esperamos solo resurrección, nosotros esperamos una mejor resurrección. Por eso es que en Hebreo lo dice así. Dice que uno recibieron a sus muertos en resurrección. Otro lo rechazaron y no, yo quiero la mejor, yo quiero la que viene en los 39 libros del Viejo Testamento hablando de eso, de que vendrá un día donde nosotros tendremos cuerpos y no veremos muerte jamás, cuerpos inmortales. Ahora mira este pasaje, yo estuve leyendo a Mateo capítulo 17, en el verso 1 y 2. Así fue que se me apareció a mí. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso fue un cuadro no de resurrección. Eso fue un cuadro de lo que Él viene a hacer ahora con su iglesia. Así Él se me apareció a mí en el 73, con unos vestidos blancos y con una luz. Y en ese momento que yo lo vi, Él se integró a este velo llamado José Luis de Jesús Miranda. Tan pronto Él se integró, inmediatamente comenzó la mente de Cristo a desarrollar el evangelio de la incircuncisión. Pero entonces volvemos a repetir, la resurrección, ¿de qué vale de que yo le ponga las manos a alguien como pretende hacer el sistema? Mira, te resucité y después te vas a morir. Qué pena
te resucité de los muertos y después te vuelves a morir. Yo prefiero hacer como aquellas mujeres de Hebreos, allá en Hebreo 11, 35 y 36. Dice que algunas mujeres recibieron a sus muertos en resurrección y otros rechazaron ese tipo de rescate. Dicen, no, yo no quiero resucitar para morirme de nuevo. No, yo quiero una mejor resurrección. Porque no pudieron decir, yo prefiero la transformación. Pero ahora nosotros estamos esperando la transformación, que es lo más maravilloso. Y el cuarto sería el juicio eterno, el rudimento de los juicios eternos. Hay gente que espera el juicio del trono blanco, el juicio de fuego, el juicio de granizo, el juicio del lago de fuego y un montón de juicios. Y que Dios aparecerá y te llevará y te expurgará todos tus pecados y te los mostrará delante de todo el mundo cuando esos pecados ya fueron perdonados. Hablar de juicios eternos es un rudimento también. Nosotros no hablamos de juicio, nosotros hablamos de bendición. Nosotros hablamos de que estás bendecido, de que tenemos ángeles alrededor nuestro. Nosotros hablamos de cosas mejores, cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cosas que pertenecen a la resurrección, al poder, a la mejor resurrección, al poder de la transformación. Hablar de rudimentos a esta hora. Bendecido, la iglesia está llena de rudimentos. La llamada iglesia, porque la verdadera iglesia, usted sabe cuál es aquella que se está edificando con el evangelio de la incircuncisión. La única iglesia que se edifica, que se atreve a edificarse con el evangelio de Jesucristo, hombre, es la iglesia que está siendo edificada por la palabra de verdad. Hay otro rudimento que me gustaría añadirlo, ya que me quedan unos minutitos, y vamos a leer a Juan, Juan capítulo 17, capítulo 2, ese ya lo leímos, pero el capítulo 2 dice el verso 17 al 21. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esto lo dijo porque estaban haciendo mercadería en el templo. Dice el verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Diga conmigo, el templo de su cuerpo. ¿Cuántas veces tú oyes a los hermanos decir, oye, ¿para dónde vas? Voy para el templo. ¿Qué templo? Si esos templos ya no existen, eso es un rudimento. La palabra templo, el verdadero templo fue Jesús de Nazaret y nosotros somos sus templos porque el que se une al Señor, un espíritu con él, y nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es una catedral llena de ídolos y de pintados de oro, color oro, pintados color plata, imágenes, tantas torres de cristal y torres de marfil y torres? Oye, eso no es un templo. Tú lo ves que pasan por al frente y se hacen la señal de la cruz, peor todavía, imagínate. Y le llaman a eso el templo de Dios está en la esquina. El templo bautista, el templo pentecostal, el templo católico. No, eso ya cambió, bendecido. Eso es una noticia de 2000 años atrás. Hablaba que él destruyó ese tipo de templo. Él ya no mora en casa hecha de manos. Él mora en nosotros, es que él mora. Nosotros somos los templos de él. Y tú sabes lo que eso significa, bendecido, que tú no te perteneces a ti. Tú no eres tuyo, tú fuiste comprado por precio de sangre. Ya tú no puedes hacer lo que te da la gana, de mira, voy para aquí, me voy para allá, porque yo decidí. No, tú no decides nada aquí. Él te compró, por lo tanto, tú perteneces a él.
Y es tiempo de que tú entiendas eso, porque mira, tu vida, dice Colosenses capítulo 3, en el verso 3, mira lo que dice de ti, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú eres un muerto bendecido, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tú no tienes autoridad para nada, eso de que voy a hacer lo que me da la gana cuando yo quiera. Esas ganas, eso, mira, eso bórralo, eso no va en este reino. Tú tienes que someterte a esta palabra que te compró con precio de sangre. Dice, glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. Por lo tanto, es tiempo de recoger bien los pensamientos. No es tiempo de estar en fiestas y fiestas paganas y bailes y con gente inconversa. Mira, bendecido, tú sabes lo que tú estás con una persona no alumbrada. Y hablo eso, mira, esos matrimonios, si te encontraron con ese bendecido que no entiende y estás casada, quédate así, porque quizá él puede entender. Pero tú, un alumbrado, unirse con un no alumbrado en casamiento, una relación sentimental con uno que no ha sido alumbrado. No es tiempo de eso, bendecido. No es tiempo de estar viviendo vidas en desorden. Es tiempo de vivir vidas recogidas. Porque se acerca la transformación. Somos el espectáculo mundial. Mira, a mí me han dicho que hay algunas sedes que llevan licor para ensayar. ¿Sabes lo que es eso? Ensayando con licor, con fumadera. Y no estamos hablando aquí de legalismo, porque yo me doy mi trago, pero en donde nos reunimos, delante de los demás, en una forma desordenada, no. No estamos aquí en prohibiciones, pero hay un orden, todo tiene su orden y él tiene derecho. Eso no es pedirte mucho. Mira la recompensa que te espera, pedirte que andes en orden, no desordenadamente. Ese es el llamado para esta hora. Así que bendecido, yo creo que yo no tengo más nada que añadir. Bueno, que esa disciplina que Dios nos da como a hijo. Vamos, mira cómo dice, voy a leer dos escrituras rapidito. En Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, verso 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor ama al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mira como dice el verso 10. Y aquellos ciertamente, nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Yo he sido disciplinado. ¿Y tú sabes quiénes son los que ejecutan la disciplina? Los ángeles. Mira cómo dice el capítulo 2 a los Hebreos. Para terminar, dice en el verso número 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos resbalemos, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí es donde está el llamado. Estos ángeles, cuando tú eres propiedad de Dios y eres templo, si Él te hizo su templo, en su templo Él manda. Y si Él manda, te va a corregir. Y si es necesario, te azota también. Y si no, te lleva a la nube de testigos antes de tiempo también. ¿Cómo te parece? Porque Él es dueño nuestro. No nos pertenecemos a nosotros.
Así que bendecido, hasta aquí mis palabras y será hasta otro calqueo para las naciones. Los amo mucho. Hasta luego. Bendecido con toda bendición.